corazón abierto. La libertad de ser genuino. Hola, ya cumplimos más de un mes de A Corazón Abierto. La verdad que este es el 6º episodio ya. Y toda esta aventura, travesía, propósito, sueño cumplido, no sé ni cómo llamarlo ya, porque está siendo una experiencia genuinamente impresionante. Quiero agradecerte a ti personalmente por todo el apoyo que le das a cada episodio, a cada invitado. Me han estado llegando testimonios impresionantes de cada testimonio, de gente que me dice: la palabra de Dios ha llegado en el momento preciso. O también hubo un comentario que me gustó mucho que decía: a veces creemos que somos invisibles para Dios, pero Dios nos hace visibles a través de los testimonios de otras personas. Y me impacta, de verdad que me impacta, y solo puedo dar la gloria a Dios, porque muchas veces lo que el enemigo ha querido utilizar para destruirte, para hundirte, es lo que Dios utiliza para llevarte más alto y para hacerte cumplir tu propósito. Porque el Señor Jesús, siento que es el vivo ejemplo de que hay belleza en nuestras cicatrices. Él tiene cicatrices en sus manos, nosotros tal vez llevamos cicatrices en el corazón, y eso es algo que nos ayuda a identificarnos con Jesús, y es por eso que yo creo que Él también nos entiende. Él comprende nuestro dolor mejor que nadie, Él comprende nuestra situación mejor que nadie, y eso es algo que la verdad a mí me impresiona y me impacta. Esta semana la verdad que ha sido un tiempo donde he experimentado la bondad de Dios, pero también me he visto probada en muchas áreas de mi vida, como por ejemplo en mi salud. He recibido diagnósticos que tal vez me han dejado muy mal. Y es que cuando muchas veces nuestra carne es quebrantada, nuestra fe también se pone a prueba. Porque qué fácil es confiar en Dios cuando todo nos está yendo bien. Qué fácil es confiar en Dios cuando lo tenemos todo bajo control. Pero nuestra fe genuinamente se pone a prueba, y nuestra confianza en Dios se pone a prueba cuando pasamos por los valles de sombra y de muerte. Y toda esta experiencia que estoy pasando con mi salud me hace recuerdo lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús le dice a Pedro: Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla, o sea, para probarla. Y Jesús no le dice a Pedro: pero yo oré para que eso no te pase y para que tú estés bien y no te pase nada malo. No, Jesús le dice a Pedro: pero he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Y si tal vez estás pasando por un momento difícil, ya sea en tu salud, ya sea en tus finanzas, en tu familia, en tus estudios, en lo que sea que eso sea para ti, oro para que tu fe no te falte, para que confíes en Dios, para que más bien este tiempo de dolor y de angustia te haga ver a Jesús y a Dios de una manera mucho más real y genuina en tu vida. Por otro lado, te cuento que hoy, 19 de marzo, festejamos el Día del Padre aquí en Bolivia, así que un gran saludo a todos los padres que nos están viendo. Y es por eso que también hoy es un episodio muy especial, por eso tengo invitados de lujo hoy aquí con nosotros en nuestro set. Y digo de lujo porque son personas que con su testimonio y con su recorrer siento que no solamente son de inspiración para mí, pero para muchas otras personas. Porque el lugar en el que están ahora no ha sido porque sí, sino que detrás de eso ha habido un proceso de parte de Dios, tal vez un tanto duro, un tanto difícil, pero que ahora uno puede ver los frutos de eso, y sé que se van a seguir viendo todavía, y es impresionante. Así que ya sin más, me gustaría presentarte y darle la bienvenida a nuestro pastor Enrique Valenzuela, a su amada esposa, la pastora Patricia, siervos de Dios que, como te digo, con su testimonio han demostrado que aman a Dios con todo su corazón.
a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, han demostrado que ese amor por el Señor es mucho más grande que cualquier cosa. Así que bienvenidos al programa, queridos pastores. Y una cosita más quiero aclarar. Hoy vamos a conocer a la persona detrás del personaje. Tal vez muchas personas han escuchado sus prédicas, ven sus programas siempre al mediodía, pero hoy vamos a conocer a la persona del pastor Enrique, a la persona de la pastora Patti, y especialmente nos vamos a enfocar un poquito en lo que ha sido la paternidad, en lo que ha sido la experiencia del primer hijo y todas esas situaciones, porque en episodios anteriores hemos visto muchos malos ejemplos de padres. Pero siento que nuestro pastor Enrique es un buen ejemplo de padre, y igual nuestra pastora Patti. Sus hijos son el retrato de personas que tal vez no son perfectas, ningún padre lo es, pero que han aprendido a confiar en Dios y a agarrar todo lo que han podido y aplicarlo en sus hijos, y eso se puede ver. Así que ya me callo y les doy la bienvenida. Annalise, gracias, Dios te bendiga. Para nosotros es un privilegio poder acompañarte en tu programa, y también a todos nuestros amigos que a esta hora están compartiendo la transmisión. Bueno, estamos preparándonos psicológica, emocionalmente para todas las preguntas que vas a hacernos, y gracias por la invitación. Amén. Bueno, el programa me llamó la atención a corazón abierto, y a veces uno dice, Annalise, para mí el corazón habla de que está en tu mente también. Y a veces hay cosas que uno va diciendo, estoy haciendo lo correcto, estoy pensando lo correcto. Y en la Biblia me habla de corazón-mente. Y a veces como que el hombre siempre tiene un prejuicio. De decir, yo no me puedo abrir fácilmente, o que me conozcan como soy, o soy así. Así que para mí es una bendición estar en tu programa. No, la bendición toda mía, de verdad. Para mí es un privilegio grande tenerlos. No lo pensé, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Así que aproveché su visita aquí en Cochabamba y dije, no, de una, tengo que aprovechar. Así que ya arranquemos. Comencemos contando un poquito sobre su experiencia como padres primerizos. ¿A qué edad se casaron ustedes? Bueno, yo tenía 23 años, mi esposa 21. 21 años. Ya jóvenes. Sí. Y mira, algo que muchos no saben es que mi esposa y yo decidimos esperar 2 años para tener nuestro primer hijo, porque tu abuelita nos indicó, tu abuelita nos instaba, la hermana Flor. Sí. Tuvimos un bonito contacto con ella, algunos años que pudimos disfrutar de su sabiduría, sus consejos. Así es. Y bueno, cuando ya supo ella que yo estaba noviando con Patricia, la llevó a un lado y empezó a hablarle. Y recuerdo bien, de entre todos sus consejos, 2 años, no tengan hijos. Sí. Conózcanse, rotundamente. Enójense ustedes solos. Si se van a pelear, peleense solos. ¿Para qué van a tener guavos en medio de sus desacuerdos? Sí. Entonces, fue tu abuelita quien nos dijo que esperemos 2 años, por si no lo sabías. No lo sabía, de verdad que no. Ajá. Ella en la iglesia central, yo tuve la bendición de conocerla, y cuando se enteró que yo estaba orando por él, recuerdo que todas las mañanas antes de del trabajo que yo realizaba en radio, yo me venía a la oración de madrugada. Entonces todos los días para pedir si era la voluntad de Dios, porque uno tiene que casarse bajo la voluntad de Dios. Entonces ahí ella me hablaba, y siempre yo he tenido la bendición de amar a esas ancianas, y en mi casa no había. Entonces ella era la más directa, no me conocía, pero sí me llamaba mucho la atención en todo lo que me aconsejaba. Y siempre me decía, 2 años. Y siempre que me miraba, 2 años. Yo, bueno, así va a ser. 2 años. 2 años. Bueno, ¿qué pasa cuando pasan los 2 años? Bueno, se cumplió la profecía, ¿no? Había que... Rápido se cumplió. Había un programa de niños, tal vez tú los recuerdes o lo conociste, Rugrats. Los Rugrats. Sí, los Rugrats. Entonces, yo después de volver de la iglesia, de todas las actividades que hacíamos, me sentaba y me gustaba ver ese programa. No es que yo era un niñito, pero me gustaba. Y me entró un deseo de tener hijos ya en los 2 años.
Y le dije a mi esposita, creo que ya pasó el tiempo, ya son 2 años. Sí. Y bueno, después de ese tiempo, mi esposa ya quedó embarazada de Enrique, mi hijo mayor. ¿Y cómo fue cuando se enteraron de eso? Cuando se enteraron que la pastora estaba embarazada. Mira, Anelis, para mí ha sido una reacción que no sabía cómo describirlo, porque iba a ser mamá. Ajá. En mi corazón sí, yo quería tener un bebé. Pero antes de que llegue ese bebé, estuvimos yo estaba en mi luna de miel y me decían la luna de miel va a ser cortita, que después va a ser esto, el otro. Yo decía, no, mi matrimonio va a ser diferente, no importa lo que me digan. Unas hermanas estuvimos en el Perú, pensaron que ya estábamos con bebés y me prepararon una cama, una cuna, y yo decía, no, todavía, 2 años, en mi mente. Y le pusieron el nombre, los hermanos, y me decían, se va a llamar Enriquito, como el pastor, me decía. Y todos mis viajes en ese tiempo que estuvimos en el Perú, me decían, va a ser Enriquito, va a ser varón. Entonces en mi corazón yo le había puesto, Señor, me vas a regalar a mi primogénito varón. Entonces cuando yo me enteré que estaba embarazada, fue emociones que tú no lo puedes describir estando soltera. Porque de estar soltera, papito, que esto, que lo otro, y queremos agarrar al bebé, pero cuando es algo propio, no hay esas palabras. Yo ponía en mi mente, decía, voy a ser una buena mamá, quiero ser una buena amiga, y aunque cuesta, recordar esas palabras, uno cuesta, lo habré hecho, pero es una emoción muy especial. Mira, esa brecha de tiempo antes de tener hijos, tu mamá, tu abuelita Flor, tenía mucha razón, ¿no? Yo sé que al hablar de tu abuelita parece que se vuelve muy personal la charla, Sí, es que yo no. pero es recomendable, porque en ese espacio tienes tiempo para conocerte por lo menos un poco más, porque en el noviazgo tú sabes que en el enamoramiento no es todo real, por eso dice enamoramiento, ¿no? Por ese novio, o sea, que Sí. no vio, que no ve. Que no avis. Bueno, estamos haciendo un juego de palabras, pero cuando te casas comienzas a conocer a la persona y en esos 2 años pues puedes ayudarte a crear estabilidad, cosa de que cuando ya venga el bebé no estás lidiando con las inmadureces de unos recién casados, que todavía 2 años es corto, ¿no? Pero por lo menos ya has creado algo de estabilidad para poder también ya dedicarte al tiempo que necesitan nuestros hijos. Y ya cuando llega Enriquito, ¿cómo eran ustedes? Agarrar al bebé ahí tan pequeñito, tan frágil. Bueno, mi esposa no pudo tener un parto normal porque Sí. el bebé era muy grande. No era gordito, pero sí era larguirucho. Ah, ok. Sí. Medía, pues, pesó casi 4,200. 4,300. 4,300 y De pero largo tenía 5. era 50 centímetros de largo, Sí, era grande. Era gigante. Era larguito, pero el doctor nos dijo que lo recomendable era una cesárea. Sí. Entonces, como es una cesárea, uno tiene tal vez la opción de escoger la fecha. Ujú. Y escogimos el 21 de septiembre, porque era el Día del Amor, el Día del Estudiante. Ay, qué y dijimos romántico. que nazca el 21 de septiembre. El 21 dijimos porque queríamos que sea especial, aunque en el mundo, bueno, se celebra tantas cosas, médico y todo lo demás. Habíamos escogido porque para mí era muy importante, porque era Día del Amor. Entonces yo estaba tan enamorada, sigo enamorada de mi amado. Estaba, dijo, ¿verdad? Hay amor, mucho amor todavía. Así que Enrique nació un 21 de septiembre y pues él nació casi a las 10 de la mañana, casi cerca al mediodía. Recuerdo porque la doctora que me había atendido, pues ella estaba comiendo una salteña porque era día del médico. Y entonces me decía, usted no puede comer, pero yo voy a comer en su nombre. Ahí yo estaba viéndola comiendo su salteña y bueno, nació mi primer hijo. Una emoción muy especial que me había hecho el Señor de ser mamá. ¿Y no tenían temor? Como era el primer hijo. O sea, Mira, Sí. yo estaba en el hospital. En aquel entonces no es como ahora que el papá puede entrar
a ver Yo el quería- Antes no parto. se entraba. No, sí. no. Y yo como que le doy gracias a Dios por no entrar, porque por todo lo que me han descrito parece muy Sí. traumático, ¿no? Es decir, terrible por todo lo Me que hubiera tienen gustado pasar. que entres. Pero Dios me libró de esa experiencia no porque no quería estar a tu lado, Sí. sino porque me hubiera dolido verte así en esa situación, que te estén cortando y todo ese Ay, asunto. no, Pero no, bueno, no. el punto es que yo estaba sentado ahí cerca del quirófano en la sala de espera y de pronto escuché un chillido que llenó toda la sala. Yo dije, pero ¿quién Un es ese lloriqueo. niño con esos pulmones tan fuertes? Sí. Y gritaba y lloraba y lloraba. Y después de unos instantes salió la enfermera con el bebé, todo grasosito y envuelto en un pañal, Sí. así peladito como vino al mundo. Y lloraba y me dice, me llama y me dice, cárgalo. Y cuando él estaba gritando, me lo puso en mis brazos y luego empezó a calmarse. Era como si me hubiera visto, la verdad no puedo asegurar si abrió sus ojitos, pero hizo un pucherito y se calmó y sintió la paz de los brazos de su padre. Yo en ese instante creé un vínculo muy fuerte con él. Sí. Después de que se tranquilizó, lo tuve por un instante en mis brazos, la enfermera me lo volvió a pedir y se lo llevó y se calmó Sí. en mis brazos. Entonces, la primera persona que lo cargó de la familia después de que nació fui yo. Estuve ahí para recibirlo. Fue una experiencia inolvidable. Y antes de que nazca, habíamos estado, yo estaba ya en el proceso, yo quería tener todos los dolores. Yo decía, yo quiero tener los dolores porque me decían que no se siente y todo lo demás. Entonces yo, cada vez que le escuchaba hablar a él, a su papá, él se calmaba en mi estomaguito, porque él ya quería nacer. A los 8 meses ya quería nacer. Él se quería parar, creo, de mi vientre. Y cuando él le hablaba, pues siempre le ponía esa paz y decía, ya vas a estar en nuestros brazos. Y ese día recuerdo muy bien que como papá él estaba y me dice, este niño lloraba, no te imaginas, me dice. Y yo la desesperación de no saber cómo ser mamá. Porque eso o sea, los papás te dicen, esto va a pasar, esto va a suceder, pero para mí fue algo que, ahora, ¿qué hago con mi hijo? ¿Cómo lo voy a hacer? Tenía una costumbre que siempre la he tenido. Uno, me gusta que cuando estamos durmiendo mi esposa me abrace por la espalda. Es decir, me encanta sentir su vasija cuando ella estaba embarazada en mis riñones, porque sentía sus pataditas. Sí. Y es una costumbre que se me ha quedado hasta ahora, aunque no está embarazada, pero Ay, no. bueno, Bueno. si patea ya no es el bebé. Y otra costumbre que me encanta es cuando estuvo embarazada de Enrique, de Daniela, de Elías, los 8, 9 meses he hablado con su barriguita. Sí. Es decir, desde que me enteré que estaba embarazada, me acercaba, con todo respeto, besaba su vientre y hablaba con el bebé. Sí. Le ponía a hablar, le saludaba, le contaba cómo es el mundo exterior. A veces le cantaba, no, alguna ocasión hasta le leía algún texto bíblico. Hacía de todo, ¿no? Mi esposa me miraba. Sí. Y después de hablar con su ombligo y tener toda una conversación de padre e hijo, hasta oraba con él Sí. o con ella, con los 3 hijos que tuve. Y luego la besaba a mi esposa y me acuerdo que el apodo que le puse de cariño en sus tiempos de embarazo era mi gatita. Ese era el nombre que le decía. ¿Por qué? No, me sonaba tierno. Me sonaba tierno. Y yo le dije, soy Patti. Ya, cosas de pareja ya. Bueno, corazón abierto, pero no tan abierto, dices, ¿verdad? Y esa conversación que tú tenías con él hizo que ellos también, cuando nacieron, reconozcan mi voz. Entonces, alguna vez cuando te acaba de comentar que en el caso de Quique, parecía que quería pararse en el vientre de mi esposa. Sí. Yo me acerqué, le dije, hijito, y le hablé, ya vas a estar con nosotros. Y le dije, tranquilízate. Y era como si nos escuchara y nos hiciera se caso calmaba. y se tranquilizaba. Sí. Wow. Es que ya había como un vínculo ahí, Sí. ya desde la pancita. Sí. Y bueno, ya tienen la experiencia del primer hijo, cómo es la situación.
Y viene el segundo bebé. ¿Qué cosas ya cambian con el segundo bebé? ¿Se sentían más expertos, como que sabían más? No. ¿O qué pasa? Bueno, mi hijo tenía 6 meses y mi esposa se embarazó. Pero nosotros no nos enteramos que estaba embarazada No. hasta varios meses después. Sí. Nosotros creíamos que su vasiguita estaba así por su reciente embarazo. Claro. Pero no, pues su vasiguita empezaba a moverse. Empezaba a Y patear. era como una alberjita. ¿Y sabes? Arriba, abajo. Mi mamá le dijo, no, Sí. tranquila, es que se está acomodando tu interior todavía, porque por el embarazo se dice que Sí, todo sí. está en todo lado. Y mi esposa decía, ay, qué raro que esto se mueva Se mueve tanto. así. Y cuando Sí. fuimos al médico, después de 6 meses, ella ya estaría tal vez 3 meses de embarazo. O al menos 4. Y mi hijo pues ya estaba llegando a su añito. Sí. Y la doctora le dice, señora, usted ya tiene 3, 4 meses de embarazo. Y entonces eso nos tomó una sorpresa Sí. que, te somos sinceros, lloramos. Uno, por la emoción. Y otro, por la sorpresa. Ujú. Es decir, no nos esperábamos. Claro, es que el primero ya como que lo querían, lo estaban planeando, como que ya. La idea era 2 años. Y el segundo bebé. Sí. Era 2 años y el segundo bebé, pero esta vez la mala Flor no No estaba. no pudimos No pudimos. seguir el consejo. Pero fue sorprendente, es decir, Sí. fue una sorpresa. En mi segundo embarazo para mí ha sido, voy a volver a ser mamá, pero no estoy saliendo del primero. Y ahí como que uno se va preguntando, ¿por qué? Entonces, y yo le decía, Señor, pero él está chiquito, ¿cómo voy a hacer con ella? Y no sabía que ella era ella. A mí me dijeron que era varón. Y yo veía todos los síntomas y decía, pero con mi hijo era los movimientos más bruscos, no, imposible. Y él, Enrique, mi esposo, me dice, va a ser una niña. Y la ecografía decía otra cosa. Entonces, él me decía, Dios a mí me ha dicho que iba a ser una niña. Y yo le dije, pero la ecografía dice que es varón. Entonces, amor, no entiendo nada de eso. Fue el embarazo más rápido que tuve porque me enteré y mi estómago, que estaba escondido, se me creció. Y yo dije, ¿cómo es esto? No entiendo, Señor. Entonces, el Señor me había puesto en esa etapa y yo me consolaba porque yo decía, ahora van a ser 2. Pero uno a veces dice, ¿cómo 2 tan rápido, Señor? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque siempre es el temor de que, ¿cómo les vamos a criar? Eso sería. ¿Cómo es que Dios le dice que va a ser una niña, Pastor Enrique? Me lo dijo en ella, me lo dijo en el tercero también. Sí. Después de que se embarazó por tercera vez, yo sabía que estaba embarazada. Recuerdo después de una semana le dije, ¿estás embarazada? Le dije. Sí. ¿Por qué? El Señor me dijo que va a ser varón y se va a llamar Elías Marcelo. Wow. Y eso fue una experiencia que no tengo palabras para de pronto explicarte, pero cuando mantienes un tiempo de comunión y oración, esa voz te sorprende. Y cuando ves su cumplimiento, te sorprende más. Y lo único que te resta es decirle, gloria a Dios, el Señor tiene un plan. Sí. Sí. Wow. Bueno, ahora sabemos que el ciclo normal de la vida es que nosotros los hijos enterremos a nuestros padres, ¿no? Lo normal. Pero a veces suceden situaciones en las que no es así. Ujú. Y sucede y les toca a los padres enterrar a los hijos. Y sabemos que ese fue el caso de Danielita, Sí. a quien espero un día de verdad ver ahí en el cielo otra vez. Y ¿cómo fue ese momento para ustedes? Porque ustedes ya estaban en la obra, ya estaban sirviendo al Señor, dedicando toda su vida a Dios y se enteran de esta noticia. ¿Cómo experimentaron ese dolor? Bueno, ese día teníamos que viajar a Yacuiba, a una campaña. Y nos habían hecho una invitación y ya prácticamente era
después de los días de cumpleaños de Dani. Entonces ella tenía 9 años. Y recuerdo muy bien ese día que yo había dejado con una hermana que me ayudaba y habíamos alistado maletas, todo. Y como teníamos que estar un poquito más días en Tarija para pasar a Argentina. Habíamos hecho planes, mis hijos habían sacado buenas notas, habíamos planeado con todo nuestro corazón, la ropa, la maleta y todo lo demás. Recuerdo muy bien ese día, vamos a comprarles un regalo. Se han esforzado los chicos, me dice. Y salimos los dos. Recuerdo muy bien ese día que fuimos a buscar ese regalo que lo dejamos no sé dónde, que hasta el día de hoy no me acuerdo si lo recogieron o algo. El asunto es de que ese día a mí me llamaron. Yo no sé por qué el Señor a mí me hizo que me llamara y no a mi esposo. Y ese día cuando me llamaron me dijeron, Dani no reacciona. Esas fueron sus palabras. Pastor, llámele, Enrique está llamándome y necesito que llame a su casa. Y yo no sabía qué es lo que había pasado. Y yo llamaba a la casa y no me contestaban mis hijos. Ese día yo iba a perder a los 3. Los 3 iban a partir a la presencia del Señor. No sabíamos. En sí, yo no sabía qué es lo que había sucedido. Pero en el camino yo le dije, amor, nos están llamando y vámonos. Él estaba con la movilidad y lo dejamos parqueado. Y resulta que ese día para mí fue el día más triste de mi vida, porque no pensé en mi mamá, no pensé en mis suegros, no pensaba en nadie. Cuando me dijeron, lo único que había en mi mente, en mi corazón era, Jesús reprende al diablo. Jesús reprende al diablo. Y él me decía, ¿qué ha pasado, Pati? ¿Qué ha pasado? Dice que Dani está en el suelo como desmayada. Y yo le decía, Jesús te reprenda, diablo, Jesús te reprenda. Vamos, amor. Y el auto, me dice él, y yo le dije, no, vámonos en taxi. Estamos cerca a la casa, porque el mercado a mi casa era relativamente cerca. Y yo le decía, amor, ¿pero qué te han dicho, Pati? Me dice él. Y yo le dije que solamente está echada. Y me puse a temblar por dentro. Y era así como que quería venir algo sobre mí. Y las únicas palabras que hacía, porque sé que es una guerra y una batalla, y yo decía, Jesús te reprenda. Fueron todas las palabras que lo único que repetía, y le decía, Señor, tú tienes el control de mi familia, de mis hijos, y Señor, Jesús te reprenda. Y fueron esas 2 palabras que hice, y fueron una eternidad para llegar a mi casa. Apenas allí se puso el semáforo y le dije, amor, bajémonos. Esto no llega para ningún lado. Y bajamos una cuadra antes y corrimos. Y la escena que nunca quisimos ver. Y yo me quedé atrás, no sé por qué. Y él entró rápido. Yo recuerdo muy bien esto porque hay cosas que uno dice, ¿qué es lo que hace cuando reciben una mala noticia? Y ese día para mí era, hay poder en Jesús. Y Jesús reprende al diablo, y que repetía cada rato, no sé por qué. Y yo sabía que Dios estaba por mostrarme algo. Y recuerdo que él entró y le fue a abrazar. Y yo me quedé ahí afuera, en el pasillo. Y cuando yo entré, le vi a mi hija, él le cargó, le empezó a decir, Dani, Dani. Mis hijitos estaban llorando. Y prácticamente yo le decía, está sonriendo, papi, está bien, le dije yo a él. Y él lo único que agarraba y me decía, mamita, despierta, le decía a él. Y yo me quedé ahí y yo decía, hay poder en la sangre de Cristo. Y él me dice, agarra el taxi. Era que vengamos con el auto, me dice. Un contexto. Eso pasó cuando tuvimos, mi esposa y yo ahorramos por bastante tiempo y compramos un auto de 3 filas, un Nissan. No era un carro. Y la cosa es que lamentablemente hubo un accidente al hacer algunas modificaciones y el auto explotó y se perdió todo.
se perdió todo. Fue triste, recuerdo que vi y pues ahí se fue los ahorros de muchos años y nos quedamos sin auto. Y mis hijitos, estaba Enrique, Eli, Danielita y Elías, que era el bebé. Les reuní en la casa y les dije, hijitos, el auto se ha quemado. Estábamos haciendo todo lo que hay que hacer para dar de baja ese auto, ya no sirve, les dije. Y se pusieron a llorar. Y yo les dije, miren, el auto se puede recuperar con el tiempo, pero le doy gracias a Dios que ustedes están bien. Eso es lo más importante. Los abracé junto con mi esposa y les hice hacer la oración de Job. Y se pidieron conmigo, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Gracias. No sabía que aproximadamente 2 meses después yo iba a hacer la misma oración entregando a mi hija. Yo no sabía que eso iba a suceder porque fue una prueba tras otra. Yo tuve un sueño en que yo estaba en el altar y se acercó un león rugiente, como describe la Biblia. Para mí fue una experiencia personal, pero fue como que Dios avisándonos que se venía una situación difícil. Y este león, que era grande, y yo en el altar, había unas tablas que yo ayudé a poner en el altar, y recuerdo que los tornillos eran así de grandes y reforzados, porque mi idea siempre era lo mejor para el Señor. Era una buena madera, y el fierro del altar, un hermano, no me pregunten de dónde, pero consiguió rieles de tren. Entonces es un altar macizo, ¿no? Por eso no me pregunten de dónde consiguió, pero se apareció con rieles de tren. Me dijo, esto estaba en mi casa, creo que compré una casa, algo así, y estaba eso ahí. Y bueno, con esos rieles de tren tenemos en Oruro un altar súper reforzado. Entonces en mi sueño el león rugió, y era un rugido tan fuerte que venía con un viento, y en ese viento yo veía cómo las tablas se desprendían del altar, y yo en mi sueño decía, esto es imposible, no puede un rugido, ni siquiera un viento tan fuerte arrancar estas tablas, porque yo las he reforzado. Y después que veía cómo las tablas volaban por el rugido, ese rugido me quería lanzar del altar. Era tan fuerte que yo dije que iba a terminar fuera, volando por el rugido de ese león. Pero había algo que me sostenía en las espaldas y no dejaba que yo salga volando con esas tablas. Y cuando veo qué me sostiene, y cuando me di la vuelta, habían 2 manos resplandecientes que me estaban sosteniendo la espalda. Si no hubieran sido esas manos, yo hubiera salido con las tablas del altar. Entonces, después que pasó eso, mi hija murió a las 2 semanas. Supe que era un intento del diablo para que yo renuncie, para que yo lo deje todo, para que yo me decepcione, porque el pensamiento es, Señor, te sirvo y me pagues de esta manera. Porque hubo una familia que se fue, pastor, usted sirve al Señor y mira cómo Dios le ha pagado, y dejó de asistir a la iglesia. Yo dije, pero es mi ofensa, es mi dolor, ¿tú qué tienes que ver en eso? No, igual, se ofendió con ofensa ajena. Entonces, una vez que me enteré que esa era una intención del enemigo, entonces yo me encapriché, dije, no le voy a dar gusto. Y bueno, otro pequeño contexto. Ese día fuimos a comprar un par de monopatines para mis hijos y cables coaxiales, porque el canal Betel estaba por fin saliendo en Oruro. Y al salir yo tengo la costumbre de siempre abrazarlos y besarlos. Mi hijo mayor tiene 23, Elías ya tiene 15, y ellos no salen de casa sin abrazarme y sin besarme. Abrazan a su mamá, besan a su mamá. Y es una costumbre que ellos, es natural que me abracen. Y yo con esa costumbre, a mi hijita, como estaba apurado, el Señor me dijo, abrázala. Y volviendo, y me salí corriendo. Una semana antes mi hija tenía una feria del colegio. Repostería. Una repostería, y lo único que teníamos que ir es ir y comer sus postres y las niñas vendiendo sus galletas. Entonces yo estaba a punto de no ir porque teníamos muchas ocupaciones del ministerio, pero el Señor me reprendió el corazón y me dijo, ve, ni siquiera te vas a acordar lo que estás haciendo, pero este es un evento que no es todas las veces. Y le dije, ya mamita, dejemos encargados, vamos a la feria de mi hija. Fuimos, y yo no sabía que era la última actividad que iba a tener con ella. De esa feria tengo 3 corazones que ella hizo con sus manitos, que las sigo guardando hasta ahora. Entonces, todo lo que mi esposa después contó en ese contexto que te damos, cuando llegamos, sí, estaba en el piso y ella estaba sonriendo,
una sonrisa de esas inocentes. Sí. No sé, tal vez describirla como angelical, que creíamos que estaba viva. Sí. Intentamos de todo, pero ella estaba ahí con una sonrisa. Y así como fue una sorpresa, como ella vino, fue también una sorpresa cuando ella se fue. Sí. Y fue la prueba más dura que yo, mi esposa y mis hijos pasamos. Fue una descarga eléctrica que cayó sobre la casa. Un poste que estaba en casa se electrificó. Ellos estaban jugando con agua y la corriente agarró a mi hija. Mi hijo intentó liberarla y la corriente lo tomó también él. Era una descarga fuerte. Y dice que cuando él sentía que ya no podía liberarse, mi hijo Enrique, alguna vez tal vez cuando le preguntes, Sí. él tenía 12 años. Él dijo: Señor, si voy a morir, imagínate, 11 añitos, 12 añitos, perdona todos mis pecados. Le pidió perdón al Señor, Sí. y se preparó para morir. Y en ese instante él me cuenta, pero él no estaba, bueno, es decir, vio las mismas manos que yo. Y dice que cuando él se pidió perdón y se preparó para morir, vio unas manos blancas que lo lanzó de la descarga eléctrica. No liberó a su hermana, pero lo liberó a él. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios sabe por qué. Sí. Y cuando él reaccionó, volvió a correr a liberar a su hermanita, y dice que seguía desintegrando la descarga, pero esta vez pudo sacar a su hermana, y dice que su hermana en sus últimos respiros, imagínate el trauma para mi hijo, o diría esa situación tan dura que él tuvo a su hermanita en sus brazos, le sonrió, dice que quería decirle algo, pero dice que era una sonrisa como si estuviera viendo algo maravilloso. Eso es lo que él me dice. Le sonrió y respiró por última vez y murió en sus brazos. Para ese entonces ya mi hijo había metido a Elías a la sala, le había cerrado la puerta porque él también podía recibir la descarga. Por eso dice a mi Porque esposa estaba corriendo los tres. que podía morir sí. los tres. Y fue duro, fue duro. Yo una vez tuve un sueño en esas semanas que estaba bajando con el cuerpo de mi hija unas gradas. Yo se aprendí al diablo porque para mí fue una pesadilla. Pero eso ese mismo día se cumplió. Porque llevamos el cuerpo del hospital, lo trasladamos a la casa de un hermano. Y cuando trajeron el cajón, yo tuve que cargar el cuerpo de mi hija 3 pisos, bajando con su cuerpo en mis brazos. Cada peldaño era un baño de lágrimas. Cada peldaño era un baño de lágrimas, sabiendo que estaba llevando el cuerpo de mi hijo para ponerlo en la caja, en el cajón, donde íbamos a enterrarla. ¿Cómo fue su postura ante el Señor al pasar todo eso? A ver, me regalaron, fuimos a una librería aquí en Cochabamba antes de irnos para Oruro, y siempre tenemos la costumbre de ir a ver libros. Y ahí lo encontré, un libro que recuerdo muy bien el título, pero ya no lo encuentro, que dice, y le regalé a una hermana que perdió a una mamá y que estaba deshecha, y yo le dije, este libro a mí me ayudó. Y recuerdo muy bien ese día, habla acerca del dolor y dice cuando no todo tiene sentido. Y resulta que había sido el doctor Dobson. Y cuando yo leí ese libro, en mi dolor, decía no quería aceptarlo. El día en que mi hija iba a ser enterrada, no quería aceptarlo. Y yo quería que Dios la resucite. O sea, era mi fe. Ese instante, Señor, resucita. No había llamado a mamá, no había llamado a papá, ni suegros, nadie. Recuerdo ese día, al primero que le llamé fue a mi cuñado, Marcelo. Y yo le dije, Dani, no despierta. Algo ha pasado, algo está sucediendo. Y él dice que cuando yo le llamé, el Señor ya le había mostrado que algo estaba pasando. Y recuerdo muy bien, no sé cómo ellos llegaron en la noche, casi tipo 7. No le había llamado a mi mamá porque ellos siempre uno dice, no, los papás están mal y cómo les vamos a dar esa noticia. Y recuerdo muy bien que ese día llamé a los hermanos de la iglesia y les dije, hermanos, necesito su ayuda porque no sé, algo ha pasado. Y le llamé a unos doctores que tenemos en la iglesia, que es la familia Baltasar,
Y ellos vinieron inmediatamente, nos ayudaron, y recuerdo muy bien que ese día para mí era: Señor, resucítala, porque uno quiere que el Señor la resucite. Y recuerdo muy bien que yo, días antes, yo tuve sueños raros, extraños, pero me estaba recordando de unos misioneros que nos visitaron de Nueva Zelanda, y ellos nos profetizaron. Hablaron cosas que yo decía: no, a mí no me va a pasar eso. Y era una profecía, y ellos hablaban inglés. Y la hermana Joyce Palmer, ella hablaba, le traducía al español. Y recuerdo muy bien las palabras, dijo: es un túnel oscuro. Y yo decía: Señor, yo me tengo que preparar, pero no. O sea, no pensaba en mi familia, pensaba tantas cosas, menos en mi familia. No, entonces que yo iba a pasar por ese túnel oscuro, él y yo, pero al final íbamos a ver la luz. Y yo decía: wow, Señor, se cumplió cada paso, pero todos los días abría el libro de Salmos. Me lloraba con el libro de Salmos porque sabía que era algo que me iba a confortar. Él estaba a mi lado, mis hijos estaban, pero yo era no a mí, jamás. En ese momento, en ese tiempo, sí. Cuando mi hija murió, yo y mi esposa experimentamos un ayuno por el dolor. Es decir, 3 días que no entregamos a mi hija. Sí. Me insistían, pero yo me oponía porque yo estaba esperando a que Dios la resucite. 3 días no comí, no bebí, y estaba esperando a que el Señor la levante. Y lo único que hacía era acercarme y gemir pidiendo al Señor que la resucite. Hasta que tuve una experiencia en ese momento, sentí que el Señor me dijo: no insistas más. Eso es lo que yo vi, no insistas más. Y sentí, no sé cómo comprobar bíblicamente esto, te soy sincero, pero que Él lloraba conmigo. Y me dijo: no insistas más. Y luego me llamó el pastor Rodolfo González. Ingresó la llamada y él me habló. El pastor Rodolfo González me dio palabras de ánimo a mí y a mi esposa. Sí. Y él lloró conmigo por teléfono. Él lloró conmigo. Él me recordaba muy bien, porque yo iba a Perú en varias ocasiones, iba a cantar. Y él me habló, lloró conmigo. Y después de contarme algunas palabras que, bueno, han quedado internamente, ¿no? Que él mismo me contó de su propia experiencia, oró por mí. Estaba en altavoz, mi esposa y yo oramos, y me dijo: hijo, fuerza, me dio 3 palabras de consuelo y se despidió. Se dio media hora para conversar conmigo. Cuando terminamos esa charla, sí, me vino el hambre. Sentí hambre. Sabía que ese día había que enterrarla. Sí. Entré a la cocina, estaban todos los hermanos ahí, les dije: denme algo de comer, hermanos, y comí con mi esposa. Y después me armé de valor para hacer mi participación, parte de la ceremonia fúnebre. Y en ese momento vino gente, mucha gente que algunos no conocía. Sí, no. Pero era una cantidad de gente. La calle de la iglesia, que era una avenida principal, se tapó. Vino tránsito a ver qué estaba pasando, los autos estaban tapando la calle. Yo ahí sentí que había mucha gente que había llegado el mensaje y que se había venido a solidarizar con nosotros. Sí. Pero allí fue cuando canté una canción que cada vez que la canto me recuerda ese momento, y luego hice la oración de Job. Y les dije: hermanos, Jehová dio, Jehová quitó. Y con la voz quebrada les dije: bendito sea el nombre del Señor. Sí lloré bastante, pero después me contuve bastante. Bueno, la historia es larga, sí, pero llegó el momento más difícil, que era el momento en que llegábamos al cementerio, sí, y ver el cajón de tu hija ir descendiendo suavemente a un lugar donde quizás en esta vida nunca más le ibas a volver a ver. Hermana, yo abría el cajón cuando nadie me veía, abrazaba su cuerpo y lloraba, hija. Abrazaba su cuerpo y lloraba, y muchos ya estaban preocupados por mí. Pero fue muy triste. Y cuando ya vi el cajón que descendía, entonces me fortalecía en el Señor.
Nos dieron 2 meses de licencia para recuperarnos. Y me dijeron, si quieres 3, toma 3. Pero pasaron 2 semanas y yo no podía estar. Vine aquí a Cochabamba. Y lo único que quería era predicar. Lo único que sentía era una fuerte impulso de predicar el evangelio. Sentía que si no predicaba me iba a morir. Y le dije a mi esposa, a mí tengo que volver, tengo que predicar. Sí. Y ella me dijo, pero son 2 semanas. Apenas son 2. Estoy dolida. Sí, vamos a ir a hacer campaña. Le dije, vamos a ir a Yayagua, le dije, el presbiterio que ahora entregamos. Y ella no me entendía, pero yo en ese momento comprendí que si dejaba de hacer lo que Dios me llamó a hacer, sí, era mi acabose. Y por el bien de mi esposa, de mis hijos, mi familia, mi vida, tenía que seguir con el ministerio. Volvimos y con el corazón roto, quebrado, empecé a predicar y fue una de las campañas más poderosas que tuvimos. En Yayagua. Y sentí mi consuelo trabajando en la obra del Señor. Eso fue lo que nos ayudó a restaurarnos. Algo que después de ese tiempo pasó, tuvimos la visita del pastor Manuel Zúñiga. Sí. Y recuerdo muy bien las frases que él nos dijo. Cada vez que el diablo te haya golpeado, recuerda que tú estás arrebatando las vidas de las garras del diablo porque tú predicas. Y eso me hizo pensar que en ese instante no pensaba de que ya no iba a ver a mi hija. Con Quique era pues su compinche. Yo veía así de la puerta todo lo que le contaba a su hermana. Era una exhortadora bíblica espiritual. Sí. Las hermanas de la escuela dominical les dice que, bueno, ahora no me cuentan, y me dice, ay, ella no se paraba y decía, estás diciéndonos algo que no está en la Biblia. Estás hablando algo que no está en la Biblia. Y me llamó la atención porque prácticamente ella, creo que como el que les decía, estás mal, la Biblia no dice eso. Entonces era algo que tal vez tú dices y siempre estás en negativo. Y yo lloro porque, no por tristeza, sino es porque como madre uno siente lo que ha perdido y uno trata de ser fuerte, pero también al mismo tiempo como que el diablo quiere venir y hacerte recuerdo el papel malo que tal vez tú lo has hecho como madre. Y él viene solamente a acusarte y hacerte sentir que no eres capaz de levantarte. Y ahora que vemos las campañas, las iglesias y todo lo que se ha mostrado, prácticamente, Annelies, para mí, servirle al Señor, aún a pesar del dolor, porque ya son 12 años que he perdido a mi hija, ha sido una etapa de proceso, una etapa que tal vez nadie entendía, porque te dicen, has perdido a un pariente, no llores. No hagas esto y como que no te dejan desahogarte. Y en esta parte mi esposo me decía, amor, recuerda que ella está en el cielo. Y yo recuerdo muy bien un sueño que tuve con ella. Estaba en mis faldas, ya los 60 días que había pasado. En la mesa éramos 5 platos, 5 cucharas. Ponía a veces el plato, pero Daniela no estaba. No estaba. Y luego se daba cuenta y pues se quebrantaba, ¿no? Después del entierro de mi hija, yo casi prácticamente dejé de llorar. Y cuando oraba, sí sentía el dolor, pero yo no podía llorar. Creo que en esos tiempos lloré todo lo que tenía que llorar. Y no es que no sentía el dolor, pero algo me pasó. Pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses y yo tenía un dolor en mi corazón acumulado, pero no podía llorar. No. Sí oraba, sí delante del Señor, y a momentos me venía el llanto y me sentía mejor. Pero después de todo eso, de 3 meses, estaba yo con mi esposa, siempre tratando de hacerlas reír. Es decir, tenemos por ahí una unción de graciosos en mi familia. Sí. Y yo bromeando, y a veces mi esposa no sabe si estoy bromeando o le estoy diciendo la verdad. Sí, muchas veces le digo. Terminó el segundo turno de la iglesia, estábamos en la puerta y me agarro de su brazo y le dijo, mamita, sí, amor, agárrame, amorcito. ¿Por qué? Creo que me voy a desmayar, le dije. ¿En serio? Y yo, ¡pum!, me fui al piso y me desmayé.
y estuve inconsciente 15 minutos. Eso fue lo que le preocupó al doctor. Y cuando el doctor, luego, después de que yo reaccioné, y cuando reaccioné, ahí me puse a llorar todo lo que no había llorado ese tiempo. Ya después, a los días siguientes, fui al médico, me hicieron los exámenes y me dijeron que mi corazón había dejado de bombear sangre a mi cerebro y que eso había causado la situación, y que lo que más le preocupaba era que un desmayo es 3 minutos, pero 15 minutos es algo que le preocupaba. Sí. Bueno, lo dejé en las manos del Señor, ya pasó tantos años, estamos bien, gracias a Dios. Pero, ¿por qué comento esto? Porque a veces no entendemos a aquellas personas que están pasando tiempos de luto. No comprendemos a aquellas personas que están pasando tiempos de dolor. Mi esposa lo ha superado, pero como ella se ha abierto el corazón. Me abrí mucho. Los recuerdos también no se embargan. Pero por el otro lado, tú la conociste. Y era una niña alegre. Y recordamos cómo pues seguíamos con ella. Era una mamá. Una exhortadora pequeñita. bíblica, espiritual, sí, y algo payasita también. Era muy chistosa. Hermosa, sí. Era muy ocurrente. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas que están pasando tiempos de dolor? A veces hablarles mucho no sirve. Pero estar con ellos es lo que realmente funciona. Porque cuando estás pasando un tiempo de dolor fuerte, te hablan, y a veces no entiendes lo que te están hablando. Y llega un momento en que quieres decir, cállense, por favor, solo acompáñenme, estén conmigo, pero dejen de hablarme. Y eso fue lo que pasó con Job, porque cuando vinieron sus amigos, quedaron en silencio varios días. ¿Y dónde se agravó la situación? Cuando comenzaron a hablar demasiado. Entonces, cuando alguien está sufriendo, lo mejor que puedes hacer es acompañarle, hablarle poco, unas palmaditas, y que sienta tu compañía. Exacto. Wow. Para mí esto es un aprendizaje completo, porque hasta este momento, y Dios sabrá por qué, yo nunca he perdido un ser querido que he amado mucho, ¿no? Entonces es como que, como usted dice, cuando tengo gente que sí lo está pasando, muchas veces uno no sabe cómo actuar o uno no sabe qué decir, pero ahora aprendo y ahora entiendo que a veces es mejor simplemente el estar ahí, sin decir nada, sin hacer nada, pero el estar ahí para... Dice mucho. Exacto, el acompañar a la persona en esos momentos. Pero ¿qué es lo que ustedes han aprendido como padres después de esa situación? Uy. ¿Qué cambia en su paternidad después de todo eso? Bueno, yo voy a decir 2 palabras. Te enseña a ser mejor amiga. Y a veces como que es difícil, porque a veces como que quieres que sea como tu hija que ya no está, como que queriendo compararle. Ella era así, y como que te olvidas. En ese instante es como que el diablo viniera y quisiera que te olvides de quienes están a tu alrededor. Cuando me pasó esto a mí, prácticamente me cambió mi forma de pensar. Desde ese día empecé a orar más por mis hijos, mucho más. Hasta el día de hoy, oramos él y yo de rodillas y le decimos: Señor, tienes el control de nuestros hijos, en sus sentimientos, profesión, que sean buenos y grandes hombres temerosos de Él. Y creo que desde esa vez el Señor cambió nuestra forma de orar más por nuestros hijos, en especial en el mío, porque tal vez no estoy en acción en el colegio detrás de él, pero sí mis oraciones. Y porque él ya se mantuvo así, como que me pasó esto, la pérdida de mi hermana, y yo lo único que hacía era orar por él, porque todo era por mí. Pero yo me estaba olvidando que mi hijo estaba pasando la peor etapa de su vida, porque él lo había visto partir a su hermana. Entonces como que volví en sí y dije: no, ahora yo lo voy a apoyar en oración a él, porque no sabía lo que le estaba sucediendo. Y a veces pensamos que solamente esto, va a suceder si alguien muriera. Pero a veces nos pasa lo mismo y no nos damos cuenta con las etapas de nuestros hijos. Son etapas así como la que yo viví con mi hija, que nunca más se va a volver a repetir. Sí. Pero nuestros hijos están creciendo. Nunca más vamos a volver a tener ese adolescente medio gruñón que está en casa, porque es su etapa. Sí. Ese niño travieso que anda desordenado y rompiendo todo en casa. Y de alguna manera, en el buen sentido de la palabra, están muriendo
algunas etapas que no van a volver nunca más. Y entonces, pensando y reflexionando en todo esto, resulta que en el curso de mi hijo me eligieron de presidente. Yo no estaba en la reunión, pero todos me eligieron de presidente. Y mi reacción natural era no aceptar por las muchas ocupaciones que tenemos. Hemos vuelto como director de comunicaciones nacional, tenemos una iglesia que está en bastante crecimiento que hay que atender, somos presbíteros, y entonces la tendencia es decir no, pero en ese instante dije no, Sí. son los 2 últimos años que mi hijo va a estar en colegio porque luego va a ser un universitario, y esa es otra etapa, y la anterior también se fue. Entonces yo le dije, voy a aceptar, amor, pero papi, tantas ocupaciones, sí voy a aceptar porque son mis 2 últimos años de oportunidad para poder involucrarme más en el curso de mi hijo. Y bueno, ahora me toca, ¿no?, administrar nuestro tiempo, pero Claro. bueno, sé que el precio va a ser alto, pero va a valer la pena, va a valer la pena. Pastor, ¿de qué manera usted, como varón, pudo acompañar a sus hijos en medio de todo eso? O sea, yo supongo que, bueno, Quique tenía 12 años y ya estaba entrando en una etapa más difícil, porque yo lo digo, los adolescentes entramos en etapas muy difíciles ya alrededor de los 14, 15 años. ¿Cómo usted como padre lo acompañó a él, incluso a Elías también? ¿Cómo los acompañó usted a sus hijos en esa etapa? Con mi presencia. Siempre he estado con ellos. Sé que la presencia del padre es muy importante en la vida de sus hijos. Entonces, siempre procuraba estar con ellos. Cuando viajaba, me los llevaba. Después de que murió su hermanita, conseguimos 2 camas extra grandes que las unimos. Y pues prácticamente dormimos juntos por varias semanas, hasta que ellos ya empezaron a sentirse mejor. Y estábamos juntos en todo. Y siempre tenía esa práctica. Por eso cuando viajo me vas a ver siempre llevando a mi esposa, y en la mayoría de los casos, cuando es posible, estoy con mis hijos. Entonces sé que tenerlos cerca me brinda oportunidades para tener conversaciones, para hablarles, tener consejos, o simplemente molestar y reír un poco. Pero creo que estar presente en la vida de tus hijos es sumamente importante. Como dice un predicador muy conocido, no hay que ser un papá proveedor solamente, ¿no? Sino también presentes son las recomendaciones que nos da el pastor Mario Lima, que tenemos que tomar muy en cuenta y ser prácticos, ¿no?, en todo esto. Entonces, y la oración. Es decir, apartarte de Cristo sería el peor error que pudieras cometer. Y decirle esto a nuestros amigos, que si estás sufriendo un gran dolor y te apartas de Cristo, estás cometiendo el peor error de tu vida, porque Él es el único que va a poder sostenerte en esa situación tan difícil, porque no en vano, también Él es la roca, ¿no? Entonces, tenemos que permanecer en Cristo. ¿Usted, pastora Pati? El papel que él cumplió, porque ahora son varones, ha sido tan importante, porque Elías era un niño que decía, ahora, ¿dónde está mi hermana? Él pensaba que iba a volver. Mami, hay que comprarle la muñeca a mi hermana. O sea, eran las palabras que te llegaba al corazón. Y recuerdo que él les decía, hijo, se estacionaba y le decía, hijo, Tu hermana está en el cielo. tu hermana está en el cielo. ¿Y cuándo vas a regresar? ¿Y cuándo va a volver? O sea, y mi hijo mayor, Quique, él solo guardaba silencio. Y cada convención, cada campaña, el Señor trata con él. Y siempre que venían pastores, pastor, ¿puede orar por él, por favor? Porque no sabía qué es lo que le estaba pasando a mi hijo, porque él se había cerrado su corazón y no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que era una batalla. Porque a veces decimos, es mi dolor, soy mamá, soy papá, pero nos olvidamos del dolor que nuestros hijos también están llevando. Y recuerdo muy bien que siempre él les hablaba, un día nos tenemos que encontrar allá en el cielo. Inclusive él le decía, hijo, si tú no perdonas por esto que ha pasado, no vas a poder verla al Señor Jesús, y por supuesto a tu hermana, porque está con el Señor. Y recuerdo muy bien que él en esa parte ha sido muy importante, porque no se alejó, sino
nos unió más. Y hasta el día de hoy tratamos de estar siempre juntos en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, y creo que como padres nos toca hacer eso. Wow. Estoy aprendiendo mucho. No soy madre, pero estoy aprendiendo mucho porque es tan importante la presencia de tus papás en tus momentos más difíciles. Sí. Yo creo que como hijo, y hablo desde la perspectiva de hija, cuando estás pasando por un momento tan duro y no ves a tus papás ahí, es como, no sé, es como que algo se te quiebra dentro, como te sientes solo en la vida. Porque siento que como hijo es como que puede ser que todos me abandonen, pero mis papás no me pueden abandonar, ¿no? Siento que por eso igual es muy difícil cuando a una persona sus padres la abandonan de pequeño, carga con heridas toda su vida, porque es muy duro. Pero el hecho de que tu papá esté presente, el hecho de que tu mamá esté presente y de que de alguna manera sean fuertes igual por ti, lo es todo. O sea, aparte de la ayuda de Dios que te ayuda a salir de todo, el aporte de tus padres hacia ti, que estén contigo, que te acompañen, que muestren interés en lo que tú estás pasando, lo es todo. Genuinamente lo es todo. Y ahora me gustaría hacer una pregunta a usted, Pastor Enrique, porque en este podcast, ya le había comentado, tenemos el sector de la pregunta incómoda. Si tú crees que alcanza el tiempo. Alcanza. Pastor, sé que a usted Dios le ha usado muchísimo en sanidad, en milagros, en cosas muy poderosas para la gloria de Dios. ¿Cómo impacta su fe en ese su ministerio el hecho de haberle pedido un milagro al Señor y que tal vez no se lo haya dado a usted, habiendo visto el milagro en otras personas? Y lo hablo ya desde un punto muy ministerial. Supongo que de alguna manera ha tenido que impactar su fe. ¿De qué manera lo hizo? Bueno, en breves palabras, en la eternidad hubo una gran rebelión en el cielo. Y tú habrás leído el texto bíblico que muchas hermanitas a veces no quieren entender que la mujer, en lugar de velo, el Señor le dio el cabello largo. Ahora tú dirás, pastor, ¿de qué me está hablando? Tienes relación. Y entonces el apóstol explica en Corintios que el cabello o el velo es que la mujer tiene señal de autoridad por causa de los ángeles. ¿Qué tienen que ver los ángeles en todo esto? Los ángeles se rebelaron. Y cuando una mujer usa su velo, su cabello largo, está dando señal de autoridad que dice que está sujeta a su marido y el marido al Señor. Entonces, Dios prueba nuestra fidelidad en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar a ser seres que vamos a estar eternamente con el Señor, pero algo que no pensamos es que vamos a mantener nuestro albedrío libre. ¿Por qué los ángeles, siendo seres eternos, se rebelaron? Porque tenían el poder de decisión. Entonces Dios no va a permitir una rebelión de esa índole nunca más en la eternidad. Entonces, ¿qué hace? Él nos prueba nuestra fidelidad en la tierra. Y si tú pasas el examen, la prueba de la fidelidad que el Señor te dice, no es un año, no es 2 años, no es 10 años, sé fiel hasta la muerte. Amén. Y yo te daré la corona de vida, vida eterna. Entonces, una vez que hemos pasado las pruebas para mostrar fidelidad, en el cielo no va a haber otra rebelión, porque tomaremos voluntariamente la decisión, como lo hemos demostrado en la tierra, también en el cielo, de que seremos fieles al Señor. Y el Señor llenará ese espacio que quedó vacío por esos ángeles rebeldes de una forma más excelente, no con otros ángeles, sino con hombres y mujeres réplicas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que voluntariamente por toda la eternidad hemos decidido, y lo hemos demostrado en la tierra, serle fieles al Señor por siempre. En estos momentos de dolor es fácil dejar de servir al Señor, pero ahí es donde el Señor muestra si somos fieles. Dios me ha ayudado a estar en esta obra. Han habido golpes duros, pero también he cumplido 30 años de ministerio. Amén. Y son un testimonio de que no lo voy a arruinar. Son 30 años
es la mitad de una vida. No lo voy a arruinar. Son 30 años que Dios me ha permitido permanecer en esta obra. No soy perfecto, pero sí he mostrado fidelidad. He permanecido 25 años de matrimonio y Dios te prueba la fidelidad en tu relación, en tu ministerio, en tu familia, en tu papel como padre, en tu economía. Estamos siendo probados en la fidelidad, en todo aspecto, y hasta en la muerte de tus seres amados es probada tu fidelidad. Entonces, allí es donde tú decides: o sigo o me quedo. Y si decides aquí en la tierra decir sigo, entonces en la eternidad estás listo para seguir para siempre. Wow, qué poderoso, qué poderosa manera de ya ir culminando con este episodio. Me gustaría que ya para finalizar, ustedes, desde su experiencia, desde todo lo que el Señor les ha enseñado estos años de ministerio de padres, que puedan dar tal vez un consejo a todas las personas que están pasando por esa etapa difícil con sus hijos. Es decir, no sé qué hacer, mi hijo está como que no sé qué le pasa, no quiere hablar conmigo, o están pasando por una situación difícil como familia. ¿Qué le podrían decir ustedes? Bueno, algo que había aprendido y he escuchado a un predicador: cuando nuestros hijos están de pequeños, empiezan a que como que el papá, tú vienes a la iglesia, tú eres cristiano, y siempre tenerlo en activo. Y yo le había escuchado a este predicador: ¿cuándo has orado para que tus hijos tengan buenos amigos? ¿Y cómo quieres que sus amigos sean? A veces no oramos, decía este predicador. Y yo desde ese día cambié, porque a veces decimos: Señor, cámbialo, Señor, dale de tu presencia, y nada más. Y yo desde ahí empecé a orar mucho por mis hijos para que el Señor tenga buenos amigos. No perfectos, pero amigos influyentes en la palabra. Yo recuerdo que el pastor predicaba y decía: yo oro así por mi hijo. Y mi hijo un día me sorprendió que sabía tocar la guitarra y ya estaba rodeado de los hermanos, aquellos que estaban alejaditos. Y yo desde ahí le dije: Señor, sé que tú le vas a dar buenos amigos. Y siempre ha sido mi oración hasta el día de hoy, y lo voy a seguir siendo, porque creo que un padre se puede frustrar porque no ora bien o se desanima en el camino. Y también leí un libro del doctor Dobson, y hay un libro que lo que tu hijo adolescente no lo dice o no te dice. Ese libro me marcó a mí, porque era un viaje que estuvimos volviendo de familia. Y yo lo vi y le dije: amor, ese libro. Y yo dije: quiero tenerlo, porque uno tiene que preocuparse cómo va a estar su hijo. No por el hecho que está en la iglesia, no, el Señor lo tiene en control. Me leí ese libro y me ayudó mucho, y sobre todo la palabra. Y cada día le pido al Señor que sea grande en esta vida. Creo que hay algo que yo quiero que le vaya bien con la joven que se va a casar. Oro por eso, porque nuestro deber como padres, tal vez no lo hicieron conmigo. Yo nunca escuché a mamá decirme: estoy orando para que te cases bien. Tal vez lo hacía, no lo sé, pero yo sí. Algo que nosotros tenemos que decir: no lo hicieron conmigo, pero yo puedo hacerlo. Amén. Entonces esa es la etapa más bonita que un padre puede ser, para que también la familia que Dios te ha dado sea algo diferente. Y un consejito así rapidito: no digas, cuando mi hijo crezca, que escoja su religión. No, eso es el peor error que podemos cometer. Desde chiquito mi mamá me decía: tú eres evangélico. ¿Cuál es mi religión, mamá? Eres evangélico, eres evangélico. y ni siquiera íbamos a la iglesia, pero me trataba de evangélico. Y cuando me preguntaron en colegio: Valenzuela, ¿cuál es su religión? Y yo dije: soy evangélico. ¿A qué iglesia va? A ninguna. Pero era evangélico. ¿Y por qué eso es importante? Porque es el método que usan los católicos. Ellos no hacen campañas, no lo estás viendo en las calles haciendo campañas, pero apenas nacen, los bautizan y les dicen: tú eres católico, apostólico y romano. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando viene su primera crisis existencial, ¿dónde buscan respuestas? En su religión. Y entonces vas a recordar: ¿cuál es mi religión? Y buscan. Y yo busqué respuestas en el evangelio, y ahí fue donde me convertí. 2,
tienes que animar a tus hijos a que encuentren amigos en la iglesia. Sí. No importa que los critiquen. Es decir, yo como pastor a veces no puedo sobreproteger a mis hijos de las críticas porque son hijos de pastor. Porque si no encuentran amigos en la iglesia, van a encontrar amigos en otro lado. Sí. Y eso hace que muchos se desvíen por la presión de grupo. Sí, Señor. ¿No? Y 3, como mi esposa dice, hay que orar por ellos todos los días. Muchas gracias. Yo sé que podríamos seguir hablando, pero bueno, el tiempo apremia. Gracias, Pastor Enrique, Pastora Patricia, por haber abierto su corazón. Sé que es difícil y admiro y valoro la valentía que han tenido de compartir eso y que al final vemos que solamente Dios se ha glorificado en medio de todo. Amén. Y que yo me quedo con eso también de esta conversación, aprender a ser fiel hasta la muerte. Sí. No hasta que venga la prueba, no hasta que venga, no. Fiel hasta el final. Porque como dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ese de lo mucho no es un cargo, es el cielo, es Cristo, es eso, ese es el premio, ese es el regalo. Entonces, no, nada. Muchísimas gracias, de verdad, Pastor. A ti, Annalise, por la invitación. Gracias. Gracias. Y también gracias a ti que te quedaste al final de esta conversación. Ya sabes, seamos fieles hasta la muerte, no importa cuán difícil se ponga el camino, porque Cristo está contigo, porque Cristo está conmigo y porque Él jamás, jamás nos va a abandonar. Nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.